Capítulo 12. No idolatría y sus derivaciones. La 13ª forma o variante de la idolatría es la avaricia. Dice la Escritura: mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Proverbios 28:16. Dijo el Mesías: poned atención a lo que decís, y guardaos de toda avaricia. Porque aunque una persona tenga más de lo que necesita para vivir, su paz y su salud y su felicidad no depende de la cantidad de bienes materiales que posee. Lucas 12:15. Fue escrito: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: infidelidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. En su sentido primario, la avaricia es acumular riquezas de forma injusta, sed de tener más y más usando maniobras sucias y engañosas. De esta manera la avaricia se transforma en un ídolo, en un fetiche, en una adicción moral que hunde a los hombres, les ciega a los ojos, y los aparta del camino de la vida. Y visto así, la avaricia tiene el potencial de desplazar a Eloa como el supremo, colocándolo fuera de nuestra vista, de nuestro horizonte de prioridades y sirviendo y dando culto a las riquezas injustas. Todas estas cosas están prohibidas para los hijos de Noé, para los temerosos de Eloa, para los justos entre las naciones bajo el primer precepto de las 7 leyes universales, las 7 leyes de Noaj. El primer precepto de los 7 principios de santidad por los cuales Eloa quiere que los justos entre las naciones rijan sus vidas. Y cuando esto hacemos, de la forma apropiada, con la motivación correcta, el Eterno extiende su mano, nos bendice, nos prospera, nos sana, nos protege, nos levanta, y eso es lo que exactamente Él quiere para ti en este momento. Elimina la idolatría y quédate con el Eloa uno y único, el Eloa de Abraham, el Eloa de Isaac, el Eloa de Jacob, el Eloa y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Eloa de Israel, el Eloa verdadero. La 14ª forma o variante de la idolatría es la denominada necromancia o invocación de los espíritus de los muertos. Invocar los espíritus de los muertos, rendir culto a las cosas creadas, a fuerzas o espíritus, y no al Eloa uno y único, es una violación a la primera ley universal que prohíbe la idolatría, es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto incluye pero no limita, la invocación del espíritu de los que han muerto. Por cualquiera causa. Invocar el espíritu de fulano, para que envíe un mensaje del más allá a sus familiares vivos aún en la tierra, está prohibido. Visitar la tumba de un muerto para hacerle peticiones o para dirigirles oraciones a su espíritu para que interceda o intervenga a favor del que reza, está prohibido. Enviar cartas por cualquier medio moderno, e incluso con el pensamiento al espíritu de uno que ha fallecido, está prohibido. Por supuesto, visitar la tumba de los familiares, de los hombres justos, de los profetas, sin la intención de procurar ningún tipo de comunicación con ellos, más bien para recordarles su buena conducta, o imitar su fe en el Eloa de Israel, no tiene nada que ver con la violación de la primera ley universal que prohíbe la idolatría. Esas cosas sí están permitidas. Pero si se entra a un cementerio donde es creído que se visita a sus muertos en un día especial, para tratar de comunicarse con ellos, deberá entonces ser evitado por un temeroso de Eloa, para no dar la impresión de cometer la misma transgresión y así preservar el honor del nombre de Eloa. Y esta prohibición deriva del precepto que prohíbe también a Israel de toda forma de idolatría, como está expresada en el tercer libro de Moisés, Levítico, Baikra 20:27. El hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos ha de morir. Y también: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Eloa echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12. Elimina la idolatría y quédate con el Eloa uno y único, el Eloa de Abraham, el Eloa de Isaac, el Eloa de Jacob, el Eloa y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Eloa de Israel, el Eloa verdadero. La 15ª forma o variante de la idolatría es la adivinación. La adivinación en todas sus formas es considerada idolatría y por lo tanto está prohibida para un hijo de Noé, para un temeroso de Eloa, para un justo entre las naciones, Bene y Abraham, como se desprende del texto previo que dice también: el hombre o la mujer que invocaré espíritu de muertos o se entregaré a la adivinación, ha de morir. O también: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, y porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Eloa echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12.
La adivinación es recurrir a poderes ocultos, comunicación con muertos o demonios, poderes psíquicos especiales, para predecir el futuro inmediato o mediato, tanto de la creación, como de una persona, comunidad o nación. Es un acto específico de idolatría, porque niega la providencia divina por el cual el Eterno controla su creación y permite que su intervención pueda cambiar rotundamente el curso de los acontecimientos. Consecuentemente, toda forma de adivinación está proscrita. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con los pronósticos científicos que pueden ser dados sobre la acumulación de datos científicos y su interpretación racional, como por ejemplo, pronosticar el estado del tiempo para la próxima semana o la posibilidad de algunos cambios sociales. Reitero, todo esto fundamentado sobre información científicamente recopilada e interpretada. Esta prohibición solamente tiene que ver con el adivinador en sí, pero también implica no consultarlo. Está prohibido dar a conocer sus oráculos y predicciones, temerles o hacerles cultos o caso en cualquier forma. Eliminemos la idolatría a través de la erradicación de toda forma de adivinación en nuestro medio. Eloá nos bendecirá grandemente. La 16ª forma o variante de idolatría es la hechicería. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Eloá echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18. 10, 12. La hechicería es la práctica prohibida de la adivinación, pero relacionada con ciertas formas de astrología por el cual se presagia el futuro de una persona de acuerdo a la posición e influencia de los astros celestiales. Es idolatría porque arrastra a los hombres del reconocimiento y servicio al uno y único Eloá verdadero, a depender de las fuerzas ciegas de los astros, como si fueran en verdad los que controlaran la vida humana y su historia. La hechicería como idolatría da la impresión de que el Eterno no tiene supervisión ni dominio completo de su creación, como si sus ojos no contemplaran la tierra y los hijos de los hombres, sino que los ha dejado al abandono de esos poderes invocados por los violadores de este precepto. Las consultas con tales violadores de este precepto, especialmente por horóscopos y los programas públicos o privados de sus representantes, constituyen un acto de idolatría y por lo tanto está prohibido para los temerosos de Eloá. El propósito de esta enseñanza es ayudarte y ayudarnos a descubrir las diferentes formas en que la idolatría se presenta, para erradicarlas de nuestras vidas, para echarla de nuestros corazones y mentes, para despojarnos de esas ropas de suciedad y revestirnos de ropas de santidad y pureza. Para ofrecer nuestro servicio, nuestra lealtad, nuestro amor, al Eloá uno y único, al Eloá verdadero, al Eloá de Abraham, al Eloá de Isaac, al Eloá de Jacob, al Eloá y Padre de Yeshua Mashiach, al Eloá de Israel. La 17ª forma o variante de la idolatría son los encantamientos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Eloá echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18. 10, 12. Entonces están prohibidos los encantamientos, los encantadores, consultarlos, temerles. Un encantador es una persona que invocando poderes ocultos, afirma que es capaz de cambiar la conducta de las personas y de los animales para el logro de sus propios intereses, o de los intereses de la persona que lo consulta. Tal práctica está proscrita para un temeroso de Eloá, y es considerada una violación de la primera ley universal, la prohibición contra la idolatría. No sea hallado en ti ni encantador. ¿Por qué? Porque causa que los hombres desvíen su vista del Eloá uno y único y teman a otras fuerzas y personalidades ocultas que no son dioses. Eliminemos la idolatría a través de la erradicación de toda forma de encantamiento en nuestro medio. Eloá nos bendecirá grandemente. La 18ª forma o variante de la idolatría es la sortilogía o los sortílegos. La existencia del sortílego, la permisión de sus prácticas y sus consultas están prohibidos por las Escrituras. El sortílego, aunque está relacionado con las violaciones previas que hemos considerado, tiene una característica particular, que requiere considerarlo aparte. Y es la atribución de un poder oculto por el cual puede causar que ciertas palabras o ciertas frases, o combinación de palabras mágicas en forma de agüeros, causen un efecto dañino, una enfermedad, o una desgracia a otra persona.
El estudio de estas palabras, su enunciación o consulta para uso personal o partidista, es una violación del primer principio universal que prohíbe la idolatría y está proscrito para un hijo de Noé, para un Ben y Abraham, para un temeroso de Eloá. Dice la Escritura. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, Números 23, 23. Todo justo entre las naciones, todo temeroso de Eloá, debe estar firmemente convencido que no hay sortílegos ni agüeros contra Israel, ni contra los conversos sinceros que se han vuelto al Eloá de Israel y se han refugiados bajo las alas de su presencia y guardan los mandamientos que le han sido confiados. Esto es así, debido a que su asociación con el Eloá de Israel y con los pactos dados a nuestro pueblo, están protegidos por esas promesas que han sido dadas por el Eterno y que han sido santificadas y confirmadas por el Maestro, el Rebe, Yeshua Mashiach. Igual que los casos ya estudiados previamente, el sortílego arrastra a los hombres del temor y el servicio al Eloá uno y único haciendo que se desvíen sus ojos hacia otras personalidades y poderes ocultos que es la raíz misma de la idolatría. Tal cosa está prohibida para un temeroso de Eloá. Dios quiere sanarte del pecado de la idolatría, y tú te has encontrado con esta enseñanza para ser confrontado con esta gran verdad. Hoy es un momento extraordinario para que usted decida servir, amar, honrar, adorar y orar solamente al Eloá uno y único. Para que tengas unión con Él, que es el secreto de la vida eterna. La 19ª forma o variante de la idolatría es el moloquismo, que también está prohibido, está proscrito. Aunque esta no es una práctica muy común en nuestros días, todavía existe. El moloquismo es la adoración al dios Moloch que incluye el sacrificio humano para satisfacer los deseos de dicho ídolo. Tales prácticas son extremadamente antiguas, conociéndose de las mismas aún en los días de Abraham, quien la combatió con todas sus fuerzas. Básicamente, los adoradores de Moloch tomaban a sus propios hijos y los echaban en los brazos de bronce de un ídolo, calentado casi al punto de ebullición, donde eran consumidos por el fuego. Consecuentemente, la frase no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es una referencia a este ritual que está prohibido y proscrito en la Torá. Por lo tanto, tales prácticas son una violación del primer principio universal que prohíbe la idolatría en todas sus formas, siendo quizás el moloquismo la más infame de todas, porque destruye moral, espiritual y físicamente, lo más preciado de la humanidad, los renuevos, los hijos. Por tanto, un hijo de Noé, un Ben y Abraham, un temeroso de Eloá, un justo entre las naciones debe erradicar toda esta forma de idolatría, porque está terminantemente prohibida. Elimina la idolatría y quédate con el Eloá uno y único, el Eloá de Abraham, el Eloá de Yitzhak, el Eloá de Jacob, el Eloá y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Eloá de Israel, el Eloá verdadero. La forma número 20 o variante de la idolatría, es una derivación moral del moloquismo que sería bueno puntualizar. Decíamos que el moloquismo, la práctica de pasar los hijos por el fuego, no es común hoy en el mundo, pero nos preguntamos qué les parece cuando entregamos la mente y el corazón de un hijo a una educación religiosa o secular, donde sabemos que su cuerpo espiritual, es decir, su mente y su espíritu va a ser destruido. Tal práctica debería estar prohibida. Y esta derivación moral del moloquismo, puede ser alcanzada por medio de un sistema educacional dominada por el ateísmo, el secularismo, el humanismo, el liberalismo sexual, arrastrando la vida de tus hijos lejos del Eloá uno y único. Tal situación constituye una variante social, de esta práctica pagana proscrita y prohibida por la Torá, por la Biblia, y consecuentemente se impone sobre cada temeroso de Eloá supervisar y cuidar pacientemente el tipo de educación que reciben tus hijos. Procurando en todo momento que sean respetadas tus creencias religiosas, para que no sean violadas por inescrupulosos que tomando ocasión de las leyes civiles y educativas del país en cuestión, intenten apartar a tus hijos del camino del Eloá uno y único, del Eloá verdadero, del Eloá de Abraham, del Eloá de Yitzhak, del Eloá de Jacob, del Eloá y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, del Eloá de Israel. La forma número 21 o variante de la idolatría a considerar, es la que tiene que ver con falsas profecías. Hablar falsamente en nombre de Eloá como si Eloá le hubiese hablado a la persona, constituye un serio acto de idolatría, porque arrastra tanto a la persona como a sus oyentes lejos del Eloá uno y único. Está escrito: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, 20. Por lo tanto, es necesario que los temerosos de Eloá se mantengan alejados de toda práctica o personas, institución o culto, que incluya falsas profecías, aunque fuese dada una sola vez. Una sola profecía falsa, descalifica a la persona completamente, y es reo de la pena capital.
Y estas falsas profecías pueden darse por medio de oráculos falsos, como por ejemplo, cuando alguien te para y dice así dice el Señor o Eloá me dijo o tuve una visión, cuando realmente el Señor no ha dicho nada ni le ha confiado tal mensaje, ni le ha dado tal visión, sino que es del propio corazón y de la propia invención de la persona que habla como si fuese un profeta. También estas falsas profecías pueden darse cuando se está orando o se dice ciertas expresiones cúlticas o en lengua como sello de garantía de que es palabra del Señor, o peor aún, cuando se interpretan esas oraciones que nadie entiende y que no tienen fundamentos en las Escrituras, ni son palabras ni mensajes en verdad enviados por el Eloá de Israel, sino que fluyen del propio corazón y mente de la persona, es decir, son de la propia invención de la persona que habla como si fuese un profeta. Existe siempre ese peligro en los hombres, consecuentemente es impuesto sobre todo temeroso de Eloá, el deber de no aceptar ninguna profecía ya sea directamente o por medio de cualquier otro oráculo, si antes no es traído el asunto a la corte de los jueces y profetas verdaderos para su evaluación. Por eso está escrito. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás verifiquen la profecía, 1 Corintios 14, 27, 30. Y también está escrito. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda forma de mal, 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. La pregunta importante es cómo reconocer o distinguir la profecía verdadera de la falsa. En primer lugar, la profecía cuando es verdadera viene a través de un vaso limpio y sagrado, una persona que no ha alcanzado un nivel espiritual suficientemente elevado, ni reconocido por todos, nunca podrá tener el don profético porque Dios jamás asociará su nombre que es sagrado a un recipiente sucio y contaminado. Pero uno que se diga profeta, y es una persona que es ejemplo en pureza, en humildad, en oración, en ayuno, en sencillez, en conocimiento de las Escrituras, califica para esta gran posición de profeta. Pero si lo contrario fuera el caso, entonces tendremos que tener grandes sospechas. Alguien que se cree profeta y es un mentiroso, dados a negocios fraudulentos, abusos a su esposa e hijos, no cumplidor de sus promesas, no sostenedor de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, así como de su propia comunidad, jamás podrá ocupar la posición de un profeta. Por lo tanto, toda palabra que venga de fuentes sucias y corruptas como las mencionadas previamente, son evidentemente falsas y constituyen un acto específico y grave de idolatría. En segundo lugar, toda palabra profética que viene de fuente confiable causará que la comunidad sea edificada, exhortada y consolada. Cualquier profeta que no produzca estas 3 señales, edificación, exhortación y consolación, no es auténtico, por lo tanto, es un falso profeta y su profecía falsa, porque así ha sido advertido por nuestros mayores. Por ejemplo, una profecía que en vez de edificación de la comunidad le trae división, que en vez de exhortar a la pureza, la obediencia y la santidad, promueve la ligereza y liviandad de espíritu del pueblo, que en vez de consolar amedrenta, infundiendo miedo y terror en vez de confianza y seguridad en las promesas del Eterno, tenemos que asumir que son falsas profecías. En tercer lugar, si no se cumple al pie de la letra la profecía es una señal de que fue falsa. Con alevosía hablo dicho profeta y por tanto no debe ser temido en la comunidad, excepto, que los destinatarios de la profecía se hayan arrepentido, entonces las penas invocadas en la profecía, hayan sido revocadas por el tribunal celestial. Como fue el caso de la población de Nínive, que luego de haber oído la profecía de Jonás, se arrepintieron y Eloá revocó el castigo. En cuarto lugar, si se cumple la profecía pero contradice las Escrituras en alguna forma, es falsa profecía porque no se originó en el Eterno, y consecuentemente dicho profeta debe ser cortado de la comunidad. Cuando ponemos todas estas cosas juntas, nos damos cuenta como falsas profecías también son una forma de idolatría, y consecuentemente deben ser erradicadas de nuestras vidas, de nuestras comunidades y de nuestros hogares. No a la idolatría, solamente el servicio exclusivo al Eloá uno y único, al Eloá de Israel, al Eloá verdadero. La forma número 22 o variante de la idolatría a considerar, es la que tiene que ver con profetizar en el nombre de un ídolo. No solamente profetizar falsamente en el nombre de Eloá constituye un acto de idolatría, sino que profetizar en el nombre de un ídolo constituye también un acto de idolatría. Pues, ha sido escrito. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, 20. Profetizar en el nombre de dioses ajenos, significa proclamar, que otras fuentes de autoridad espiritual, aparte del Eloá uno y único, tiene un mensaje para tal o cual persona, haciendo creer que esa otra fuente espiritual es un Eloá también, cuando no lo es.
Ya sea haciendo creer tal cosa de la manera antigua o moderna, es decir, por medio del uso de la ouija, del péndulo, del iris, de los estados alterados de la conciencia, la cartomancia, etc. Este principio es visto como esencialmente idólatra. Tales actos constituyen una prevaricación grave de la primera ley universal, que prohíbe toda forma de idolatría. Por lo tanto, un hijo de Noé, un Bene Abraham, un temeroso de Eloá, un justo entre las naciones debe erradicar toda esta forma de idolatría, porque está terminantemente prohibida. Elimina la idolatría y elige el Eloá uno y único, el Eloá de Abraham, el Eloá de Yitzhak, el Eloá de Jacob, el Eloá y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Eloá de Israel, el Eloá verdadero. La forma número 23 o variante de la idolatría a considerar, es la que tiene que ver con la incitación a otros a la idolatría. Aún, en el caso que una persona no tenga otros dioses delante de ella, excepto al Eloá uno y único, al Eloá verdadero, incitar, causar y permitir que otra persona sea llevada a un lugar de adoración o exposición de cualquier forma de idolatría, constituye un acto denominado incitar a otros a la idolatría. Es una clara y repugnante violación de la primera ley universal que prohíbe la idolatría en cualquier forma. Esto incluye la enseñanza del ateísmo, del materialismo, del evolucionismo, como teorías erradas que incitan a los hombres a apartarse del Eloá uno y único, del Eloá verdadero. Tal acto es penado severamente por la ley bíblica y está prohibido para un hijo de Noé, para un Bene Abraham, para un temeroso de Eloá, para un justo entre las naciones. Por lo tanto, invitar, permitir o simplemente sugerir, a una persona que vaya a un lugar donde se sabe perfectamente que existe la real posibilidad de exponer al prójimo a una falsa profecía o a un acto de idolatría en cualquier forma, incluyendo las actuaciones del sexo femenino incitando a la idolatría en público, es una violación de la primera ley universal. En este caso, la persona estaría cometiendo el pecado de incitar a otros a la idolatría, y tal cosa está prohibida para un hijo de Noé. La forma número 24 o variante de la idolatría a considerar es, hacer una exclamación, voto, juramento o promesa, invocando el nombre de un ídolo o un demonio. Esto es considerado idolatría. Está prohibido mencionar el nombre de falsos dioses, excepto, donde es imprescindible señalarlos y nombrarlos para alertar y educar a los hombres por el camino correcto. Está escrito: y todo lo que os dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestra boca. Éxodo 23, 13. Esto se explica cuando, por ejemplo, alguien dice, por Alá, por Júpiter, Ave María Purísima, que Satán me mate. Al hacerlo, da la impresión de que esas personalidades mencionadas son divinas o poseen el estado de divinidades, causando que a esa forma se viole la primera ley universal. Consecuentemente, toda forma de idolatría está prohibida. No a la idolatría, solamente el servicio exclusivo al Eloá uno y único, al Eloá de Israel, al Eloá verdadero. Es importante comentar como nota final al primer principio universal, que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica reconoció oficialmente que las 7 leyes de Noé es el fundamento ético-religioso sobre el cual descansa la creación misma de los Estados Unidos de América. Y tal legislación fue aprobada por ambas casas, Israel y Judá, el Congreso y el expresidente de los Estados Unidos, el señor George Bush, hijo, según aparece en la Ley Pública de los Estados Unidos, conocida como 102-014. Además, se reconoce que estas 7 leyes de Noé constituyen el fundamento sobre el cual toda sociedad y civilización debe edificarse, para tener derecho de llamarse realmente civilización. Consecuentemente, constituye un deber de toda sociedad educar a las futuras generaciones en el conocimiento, entendimiento y práctica de estas 7 leyes universales. Seguiremos en el próximo si el Eterno lo permite. Shalom a todos.